Ese es el mejor tema. Y ese es exactamente lo que yo le hablo de la oportunidad de una ciudad que se gobierna bajo propósitos de paz. ¿Por qué le digo? Porque allí nosotros tenemos que ser capaces de renovar el entendimiento, de pensar de manera ampliada lo que debe ser el concepto de una nueva ciudad. Nosotros, ¿qué hemos propuesto? Uno, lo que hoy llamamos localidades, las 20, convertirlas en ciudades dentro de la ciudad y generarle a cada una procesos de economía que permitan exactamente el crecimiento de la sociedad. Pasar de lo que hoy se llaman modelos de economía a escala, que son los que se dependen del Estado, a economías en crecimiento, que es donde nosotros fortalecemos al ciudadano de la capital. Y para hacerlo, cambiamos el modelo financiero. Nosotros tenemos que establecer nuevos vehículos económicos que sean capaces de contener en ellos el mover de una sociedad. Es que de economías que tenemos que hablar. Nosotros que hemos dicho, incluso Helber, que la pobreza no tiene razón de ser que exista en Bogotá. Es que donde viven 9 millones de personas, donde hay todo este conglomerado humano, lo único que se debe producir es riqueza y no pobreza como sucede en la actualidad. Ese es un problema mental que tiene la ciudad, del cual nosotros lo debemos superar, pero eso se hace a través de modelos de economía innovadores que le faciliten formas de vida distintas a la sociedad, entre ellas la educación, que la acompañamos de observatorios laborales que permitan que el graduando no salga a buscar empleo, sino a generar empleo, que traiga una concepción de empresario, de emprenderismo, que va acompañado de empresas familiares que vamos a tener por toda la ciudad. Mire, Bogotá tiene salida. Bogotá es una especie de motor apagado que nadie prende ni le hunde el acelerador. ¿Por qué? Porque lo miran desde las debilidades, nosotros lo miramos desde las fortalezas y en ellos nosotros nos comprometemos como alcaldes a una gran Bogotá que contenga en ella una gran sociedad. Doctor Ricardo Arias, gracias por la respuesta. Continuamos con el doctor Rafael Pardo. La misma pregunta, por favor. La ciudad tiene un gran dinamismo económico, un gran dinamismo que se ha reflejado en disminuciones aceleradas de la tasa de desempleo en una, digamos, dentro de las grandes ciudades colombianas es la ciudad que menos informalidad tiene y Bogotá tiene un número inmenso de empresas que generan empleo. El empleo en Bogotá se genera por la empresa privada. Hay más de 110.000 empresas que tienen trabajadores y tienen trabajadores a los cuales le pagan seguridad social, o sea, trabajadores formales. Necesitamos más empresas, mucho más empresas y que estas empresas puedan prosperar. Uno de los elementos fundamentales para que puedan prosperar muchísimas empresas es la regulación de uso del suelo en Bogotá. La regulación de uso del suelo en Bogotá está obsoleta y está obsoleta de manera que hay cantidades, más de 100 aglomeraciones de carácter espontáneo que se han ubicado en distintas zonas de la ciudad, donde la gente está haciendo empresa, está haciendo pequeña empresa, está teniendo un negocio, pero está en zonas residenciales o en zonas que no está permitido. Entonces tiene en muchas ocasiones problemas muy complejos con la regulación de uso del suelo. Tenemos en el nuevo plan de ordenamiento territorial que regular que estas aglomeraciones espontáneas, el barrio Restrepo, el 7 de agosto, el 12 de octubre, el barrio Carvajal, más de 100 aglomeraciones en las cuales se fabrican muebles, se fabrican cocinas, se arreglan carros, tengan una regulación urbana que les permita poder crecer, que les permita poder aumentar las empresas y que les permita generar mucho más empleo. Eso es el centro de la actividad económica de la ciudad. Por supuesto, la alcaldía tiene que promover mucho mayor apoyo a la pequeña empresa, mucho mayor apoyo a la mediana empresa y también, como va a decir Raisbeck ahora, que sean simples y sencillos los trámites para crear empresas en Bogotá. Es que ya lo he oído. Doctor Rafael Pardo, muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Estamos hablando de Bogotá y posconflicto. En este momento una ronda de preguntas para los candidatos a la alcaldía acerca del tema productividad. El turno es para la respuesta de Francisco Santos. Señor candidato, por favor, 2 minutos. Los impuestos están asfixiando al sector privado en Bogotá. El ICA se ha vuelto un impuesto inmensamente oneroso, el predial está quebrando comerciantes, está quebrando pequeños establecimientos. Reglamentaciones como el tema de la venta de alcohol, que en una cuadra uno puede vender hasta las 5 de la mañana y la cuadra siguiente no, y además uno dice, ¿por qué aquí sí y aquí no? Quebraron más de 3.000 tiendas en los últimos 3 años. La cantidad de trámites, los peajes que hay,
han generado imposibilidad de creación de empleo y de empresas. Entonces hay que ordenar la casa, hay que tener alivios tributarios, hay que tener lo que dice Rafael, de tener en el plan de ordenamiento territorial zonas especiales que consoliden y que permitan el crecimiento, pero se necesita fundamentalmente crédito. Aquí a los empresarios les cuesta mucho trabajo que les presten crédito y tienen que recurrir al gota a gota. En el gobierno del presidente Uribe cambiamos esa cultura, generamos la banca de oportunidades y nosotros vamos a recrear ese modelo inmensamente exitoso. Vamos a recrear un fondo Emprender que le permita a los pequeños empresarios, a los jóvenes y al profesional adulto que muchas veces no tiene cómo crear su propia empresa, que tenga la posibilidad de hacerlo. Vamos a facilitar crédito a la MIPYME, como lo planteó Pro Bogotá, para que puedan crecer inmensamente y puedan generar nuevas fuentes de empleo. Y hay que generar estabilidad jurídica. Si algo hay hoy complicado en Colombia es que no sabemos para dónde vamos. Proceso de paz, no sabemos qué va a cambiar en materia económica, qué reglas económicas va a cambiar, y eso ha generado incertidumbre. Y la actuación del alcalde Petro de hacer decretos, de quitar, de cambiar el POT a su antojo, ha generado una inestabilidad jurídica que ha ahuyentado un montón de empresas de la ciudad, entre otras las empresas de construcción que ante el cambio de reglas han tenido que irse a construir por fuera de Bogotá. Estabilidad jurídica, crédito y seguridad va a ser lo que vamos a generar para poder recuperar el dinamismo económico, que es la mejor política de reinserción que puede tener una ciudad, oportunidad para todos. Gracias, candidato Francisco Santos. El turno para Daniel Reisbeck, productividad y posconflicto. Sí, mire, Elber, usted mencionó la informalidad. Rafael Pardo habla de una baja informalidad en Bogotá. Yo no sé de qué está hablando, porque el 49% de las empresas en Bogotá son informales, la mitad de la economía. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque es extremadamente difícil crear una empresa legal. Usted se demora 28 días en Bogotá creando una empresa legal si le va bien, mientras que en Santiago de Chile lo hacen 5 días, o en un país como Estonia, Nueva Zelanda, lo hacen un día, en menos de 1 hora en internet. Entonces hay que facilitar, utilizar la tecnología digital para facilitar la creación de empresas. La otra razón de la informalidad son los impuestos. En Colombia estamos cobrando el 75% sobre las utilidades de las compañías en impuestos. Solamente hay 5 países en el mundo que cobran tasas más altas y no son los más prósperos, entre ellos Bolivia y Eritrea. Entonces hay que reducir los impuestos. El alcalde puede reducir drásticamente el predial, que es necesario. Hay que reducir drásticamente el impuesto de industria y comercio, que también es necesario. Y también hay que crear condiciones en todo este tema de lo que se viene con la firma de paz, para que organizaciones de la sociedad civil puedan operar y puedan llevar a cabo labores filantrópicas que tienen. Entonces, si usted tiene una sociedad sin ánimo de lucro hoy en día, que le da trabajo a, por ejemplo, reinsertados, usted está pagando predial e industria y comercio como si fuera una firma de abogados, como si fuera una industria de servicios que se está enriqueciendo. Entonces, eso está mal. Hay que reducir drásticamente esos impuestos o eliminarlos para esas fundaciones. También hay que eliminar el impuesto de industria y comercio para los pequeños, que ellos se puedan formalizar. En Medellín hay un programa muy bueno de formalización donde los declaran a los informales exentos hasta el 2019. En Bogotá tenemos que hacer lo mismo y deberían ser exentos los pequeños empresarios, los emprendedores, para que puedan crecer y generar empleo, porque eso es generación de riqueza y es empleo real, porque el Estado lo que tiene que hacer es dejar de estorbar a los emprendedores. El Estado, si los trata de ayudar directamente, lo que hace es perjudicar todo el proceso del emprendimiento. Daniel, muchas gracias. El turno es para Alex Bernot. Bueno, la verdad yo me hago siempre al lado de Ricardo para que se me prenda el optimismo, pero no siempre funciona. Mire, en Bogotá ni siquiera atendemos a las personas sin hablar del tema del posconflicto o posacuerdo. En Colombia tenemos 27 millones de personas económicamente activas y hay empleo solamente para 12 millones. Es decir, hay 15 millones de personas que ni tienen ni van a tener empleo. Entonces, aquí hay una gran insensibilidad de las empresas y de las industrias. A nosotros nos han invitado, o medio invitado, a unos medio foros donde los gremios nos dicen a nosotros, candidatos a la alcaldía, lo que ellos piensan que necesita la ciudad. Pero ningún gremio nos ha invitado a decirnos su estrategia para generar empleo o su estrategia para reducir las desigualdades. Entonces aquí lo que hay es una gran insensibilidad de la riqueza con la necesidad de empleo y eventualmente la posibilidad de empresa.
Entonces, eso tiene que ver con lo que hablaba León de las guerras. No tenemos un plan, lo tenemos que construir. Pienso que en torno al posacuerdo vamos a iniciar un ejercicio de pensar qué hacemos con una población que es básicamente campesina. Los guerrilleros son básicamente campesinos, los hemos sacado de sus tierras por distintos procesos de violencia. La minería abusiva, el petróleo, el carbón, el oro, las esmeraldas, la coca, son los que han sacado a los campesinos de la tierra. Entonces, si queremos hablar de productividad, pues hay que ser optimistas, pero debemos hablar con la verdad. Candidato, muchas gracias. Momento entonces para la inscripción a las réplicas. Ricardo Arias va de primero. Pues es que dice Bernó que ningún gremio nos está llamando para decirnos cómo van a producir empleo. Es que, no, cuando uno va a ser alcalde, es el alcalde el que orienta a la sociedad. Y una sociedad se orienta en todas sus vertientes, entre ellos en la vida gremial, en la vida cívica, la vida ciudadana, la vida profesional. Es que el alcalde es ese. Es exactamente el orientador, aquel que logra advertir los tiempos que vienen sobre una ciudad y conducirlo sobre todo a una sociedad. Y no es como dice Francisco Santos, que con respeto lo digo, que vamos a esperar a ver qué modelos llegan con el posconflicto. No, es que uno es el que los diseña, uno es el que proyecta las nuevas políticas en las cuales va a vivir Colombia, una Colombia en paz. Vamos a mirar por este lado, doctor Rafael Pardo. Sí, el tema del crédito que lo han tratado varios, realmente es un bloqueo muy grande para las pequeñas empresas. El gota a gota sigue siendo predominante. Por eso yo he suscrito un pacto con el sector solidario, con las cooperativas. Las cooperativas son el mecanismo más eficiente para llegar con crédito al pequeño productor, a la pequeña empresa, a la MIPYME. Tienen mecanismos para hacerlo. Conocen este grupo de productores, de emprendedores. Por eso hay que inyectarle recursos a este sistema que, irradiando con recursos, puede llegar a muchísimas empresas, comercios, actividades para que sigan trabajando, salgan de la informalidad y puedan generar más empleo. El sistema cooperativo, la economía solidaria, el sistema solidario, me parece que es una de las respuestas que Bogotá puede incentivar para que haya crédito para las pequeñas empresas. Muchas gracias, doctor. Francisco Santos, candidato a la alcaldía, ¿quiere ejercer el derecho a la réplica? Pues estamos a 1000 kilómetros del Caribe y a 700 kilómetros del Pacífico. Nuestra base industrial está cambiando y nosotros tenemos que generar una economía del conocimiento. Por eso queremos plantear la primera universidad digital, no gratuita, porque a mí no me gusta que se regale nada, porque no se aprecia, sino de muy bajo costo, que cambie la manera como vamos a capacitar a todos los bogotanos. Y vamos a generar incentivos de 30 años sin ICA y sin predial a toda empresa de alta tecnología que se coloque en un anillo de innovación que vamos a hacer entre la calle 26, la calle Sexta, la Circunvalar y la 10ª, donde hay 185.000 estudiantes. Ahí queremos generar el gran clúster del conocimiento y la nueva tecnología que lleve a Bogotá y que jalone a Bogotá en la economía del siglo XXI, que es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, una economía de servicios y de generación de riqueza a partir del conocimiento. Le quedaron 2 segundos, muy bien, doctor Francisco, muchas gracias. Daniel Raisbeck, candidato, también quiere hacer uso del derecho a la réplica. Para elaborar en el tema de la informalidad, si es difícil conseguir un préstamo para una empresa pequeña formal, pues en la informalidad es prácticamente imposible. Los informales no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a las redes comerciales, no tienen acceso a la salud. Es prácticamente imposible para ellos crecer. El valor de la propiedad que tienen, si no tienen títulos, es mucho más bajo de lo que debería ser en un mercado formal. Entonces es esencial formalizar ese 50% de la economía. Yo diría que ese es el reto más grande que tiene el próximo alcalde. En cuanto a la tecnología digital, pues mire, eso también entra en el tema de los créditos, porque hoy en día y la economía del siglo XXI va a ser muy importante el financiamiento colaborativo. Nosotros somos la primera campaña en Colombia que se financia con este sistema. Son donaciones mínimas de 30.000 pesos. Ya recogimos 2 millones, eso no es mucho comparado a las campañas de estos señores, pero estamos revolucionando la financiación de las campañas en Colombia con pequeñas financiaciones de ciudadanos, y nuestros compromisos no están con grandes empresarios ni con el Estado, sino con los ciudadanos.